Vamos a contar canciones y esto es Cuéntame una canción. Y la canción que vamos a contar hoy es precisamente Born in the USA de Bruce Springsteen. Born in the USA del señor Bruce Springsteen, que tenía era más o menos este, es el nombre también, le da nombre al disco de 1984 de Bruce Springsteen, que era más o menos así por aquel entonces, 1984, con esa Telecaster. Esa Telecaster tiene más golpes que ¿cómo se llama el boxeador? Yo diría que Ultiminio Ramos, porque era un hombre que había perdido la cabeza por las golpizas que recibió, yo lo conocí, pero no, pero esa Telecaster se la he visto. De hecho, tengo una pequeña Telecaster, imitación de esta, donde tengo una púa que me regaló alguien de la plantilla de Springsteen la última vez que estuvieron en Gijón, el que le manejaba me he contado de él, del que le maneja el teleprompter. Entonces, así, con esa Telecaster que siempre trae, estaba Bruce Springsteen por los años por los que hizo en 1984, cuando hizo Born in the USA, que le daba nombre a este disco de 1984. Quizás es la anécdota más, y me da mucha risa que tenga una gorra roja colgando del bolsillo trasero, porque no es la de Make America Great Again, no es gorra maga, seguro. En 1984, cuando salió, una característica esencial de esta canción es su coro. Y Bruce Springsteen en muchas ocasiones ha dicho que para él los coros son fundamentales. Él trabaja mucho los coros porque siente que son la estructura que sostiene a las canciones. No sé si tenga razón o no, pero es lo que hace él. Y me parece muy bien que lo haga. Y la canción es tan nivel himno, el coro de Born in the USA, que los tontos, como ha pasado con otras muchas canciones, pues se equivocaron. Y entonces, en un comentarista de la ultraderecha estadounidense de por aquel entonces, George F. Will, en el que entonces se llamaban nada más ultraconservadores, George Will habló maravillosamente de jóvenes que aman a Estados Unidos y lo celebran en su música de rock, como sujeto que odiaba el rock de entrada. Y esto parece que lo oyó Ronald Reagan, que estaba en campaña por la presidencia de Estados Unidos. Entonces, en un discurso de campaña dijo que no, el maravilloso Bruce Springsteen, que ama a los Estados Unidos y les hace una canción orgulloso de haber nacido en los Estados Unidos. Y los que conocían la letra dijeron, ¿de qué está hablando este señor, que era actor de cine? Porque evidentemente había oído el coro, pero no había oído la letra. Y entonces lo que vamos a hablar hoy es de la letra de Born in the USA, que comienza: nací en el pueblo de un hombre muerto. Para empezar, ahí está mala traducción. Nací en el pueblo de un hombre muerto, que es como se empezó a llamar a los anteriores poblados industriales de los Estados Unidos cuando empezaba el declive industrial, sobre todo de automovilístico, en los Estados Unidos. Pero también había sido cosas como la crisis del petróleo en 1973, y el tejido industrial de Estados Unidos empezó a declinar, cosa que también pasó en el resto del mundo. Las acerías antes tenían a miles de trabajadores, y un día comentaba yo con un trabajador de Aceralia, de lo que era Aceralia, que hoy es ArcelorMittal, la gran acería que está aquí entre Gijón y Avilés, y estaba yo allí fotografiando, por cierto, en la central de bomberos que habían dejado abandonada y que era muy bonita. Y me decía el trabajador de Aceralia, pues que antes aquí éramos 5,000, tú sabes, hay que luchar porque vuelve eso. Decía yo, ni lo sueñes, no va a volver. Esa industria es la industria del pasado. Entonces, en 1984 ya eran pueblos de hombres muertos. Y dice, nací en el pueblo de un hombre muerto. La primera patada que recibí fue al tocar el suelo. Terminé como un perro al que han golpeado demasiado, hasta que pasas media vida tratando de ocultarlo. Y esto es la vida del joven que nacía en estos pueblos industriales donde quizás había trabajado su abuelo y luego trabajó su padre, y donde él ya no tiene trabajo. Aquí en Asturias ha pasado
Eso también, por cierto, con la minería. Con la minería. El bisabuelo de mi pareja fue minero, el abuelo de mi pareja fue minero, pero los jóvenes de la edad todavía los jóvenes como mi pareja fueron mineros, pero sus hijos ya no, pues ya no hay minería en la Asturias minera, ¿no? Nací en los Estados Unidos, yo nací en los Estados Unidos, yo nací en los Estados Unidos, nací en los Estados Unidos. Visto así, es un ataque, es una denuncia más que la expresión de un orgullo, por supuesto. Pero Ronald Reagan, me metí en un pequeño lío en mi pueblo, así que me pusieron un rifle en la mano y me mandaron a un país extranjero a matar al hombre amarillo. En 1984 ya había terminado la guerra de Vietnam, terminó en 1975. Pero Bruce Springsteen, que déjame confirmar su edad, Bruce Springsteen y yo estábamos muy conscientes cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, de lo que era la guerra de Vietnam. Springsteen tiene 5 años más que yo. Cuando yo tenía 17 años era yo muy consciente que estaban mandando chicos de mi edad a pelear a Vietnam. Y decías tú, pero a ver, yo me puedo sentir el rey del mambo, pero si soy objetivo y me voy al baño de la escuela a verme a la cara en el espejo, no tengo puta idea del mundo. Imagínate que me pones un rifle y me mandas a matar. No sé si Bruce Springsteen, por cierto, fue veterano de la guerra. Creo que no. Pero si no fue veterano de la guerra, conoció a muchos veteranos. Yo, siendo mexicano, conocí a un montón de veteranos. Mi querido amigo, el loco Tom Patterson, dos amigos que habían, uno había desertado, otro era carpintero en San Francisco. Mucha gente conocía en Canadá, que había huido a Canadá para no estar en la guerra. Conocí otros que vivían en unas condiciones aterradoras, se habían metido en cosas terribles. Conocí a uno de los organizadores de la red de apoyo que fue llevando a los que iban para Canadá. Y él era veterano de la guerra. Y habían mandado a estos jóvenes estadounidenses que ni idea tenían de por qué a matar al hombre amarillo, es por supuesto a los vietnamitas, ¿no? Y pues nací en los Estados Unidos, yo nací en los Estados Unidos. Volví a casa, a la refinería, el hombre de la contratación me dijo, mira chicos, si fuera por mí, pero no hay trabajo para ti. Fui a ver a mi médico de la administración de veteranos, la VA, es la... No es forzosamente el médico, está mal la traducción también. Fui a ver a mi enlace en la administración de veteranos y dijo, hijo, ¿no lo entiendes ahora? Muchos que regresaron de Vietnam regresaron a encontrarse la falta absoluta de oportunidades y el reconocimiento de que, bueno, su país decía que había estado defendiendo a su país, pues yo estuve defendiendo a mi país. Que hay mucha gente del rock que se nos pasa que son veteranos de Vietnam, como Jimi Hendrix, por cierto. Se nos pasa que fueron veteranos de Vietnam. ¿Quién más? Estaba yo pensando en el que canta el I feel like I'm fixing to die rag en Woodstock. Muchos de los que tocaron en Woodstock eran ya veteranos de la guerra de Vietnam. Entonces esto en 1984 seguía estando presente para nosotros y por supuesto para Springsteen. Tuve un hermano en Qué San, una de las zonas de operación del ejército de Estados Unidos en Vietnam, luchando contra el Viet Cong. El Viet Cong era la guerrilla de Corea, la guerrilla de Vietnam del Sur que peleaba contra el ejército de Estados Unidos. Vietnam lo habían dividido en Vietnam del Norte y del Sur. Vietnam del Norte estaba en guerra contra Estados Unidos para liberar al sur, porque la división era absolutamente artificial. Y dentro de Corea del Sur estaban los Viet Cong, que eran la guerrilla que luchaba en contra del gobierno de Estados Unidos. Como cuando llegabas a una aldea no sabías si eran gente del Viet Cong o no, muchas veces lo que se hacía era acabar con toda la aldea. Y eso trajo casos como el de la aldea de My Lai, donde por lo menos una persona fue condenada por una masacre
donde matabas ancianitas y niños y hombres, pero a veces las ancianitas no sabías si podían tener una granada, te querían volar, o por lo menos ese era el nivel de paranoia que llevaban unos jóvenes, muy jóvenes, en una guerra a la que iban además drogados y con drogas que les daba el propio ejército o sus propios jefes en el ejército. Las conseguían. ¿Cómo lo puedes ver en películas como... ¿Cuál es? No me acuerdo ahora cuál es la gran película de Vietnam, por Dios, donde Marlon Brando sale diciendo The Horror. Ahora me lo van a decir y me van a regañar, ¿verdad? Tuve un hermano en He San luchando contra el Vietcong. Siguen allí, claro, finalmente ganó el Vietcong. Él ya no está, se fue. Tenía una mujer a la que amaba en Saigón. Tengo una foto de él en sus brazos. Probablemente sea la última foto que tiene de aquellas mujeres con las que se enrollaron los soldados estadounidenses y que luego fueron horriblemente rechazadas cuando Estados Unidos perdió la guerra, huyó de Saigón, y los que habían sido colaboracionistas y habían sido amantes o esposas incluso de soldados estadounidenses sufrieron enormemente, y sus hijos, que eran mestizos, también. Y esta es una historia que no se cuenta lo suficiente. Abajo, a la sombra de la penitenciaría, en la sombra de la penitenciaría, junto a los fuegos de gas de la refinería, los quemadores de gas de la refinería, llevo 10 años quemándome camino abajo, no tengo a dónde correr y no tengo a dónde ir. 1984 son 9 años después del fin de la guerra de Vietnam. Y por supuesto, yo nací en los Estados Unidos, soy un padre ya olvidado, perdón por eso está mal escrito, soy un padre ya olvidado en los Estados Unidos. Bueno, ahora soy un padre genial y rockero en los Estados Unidos. Jóvenes que habían regresado a los 20 años en el 75 y que para el 84 ya tenían 30. Es una gran canción en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la guerra en general, porque ya no es solo... Las canciones contra la guerra de Vietnam se cantaban durante la guerra de Vietnam, no como The Country Joe and the Fish. Country Joe es el que canta la canción I Feel Like I'm Fixing to Die Right, la gran canción contra Vietnam de Woodstock, y él siendo veterano. Pero las canciones contra Vietnam se cantaban durante la guerra de Vietnam, sobre todo es lo que da origen a gran parte del rock psicodélico de los años de 70 al 75. Pero es una canción contra la guerra. Todas las guerras son más o menos así. Ahora hay estadounidenses matando iraníes y no saben por qué. Que no me cuenten el cuento de que quieren liberar a las mujeres iraníes. Ojalá, pero no es eso. No es eso. Como tampoco Trump quiso liberar a los pobres venezolanos de la dictadura de Chávez y Maduro. Y pues, la continuó con Delcy, pero ahora Delcy va a hacer lo que quiera Trump. Mientras siga en el poder, Trump la sostendrá y los venezolanos, pues, a joderse otro rato, pero sí, eso sí, a venir a apoyar a Vox.